Bueno, qué bueno que ya estamos juntos otra vez. Bienvenidos este día jueves, y tradicionalmente se ha llamado jueves de intimidad. Es el tiempo en el que Jesús fue entregado en las manos del ejército para hacer aquel juicio por la noche y otro día estar ya en la cruz. Y para comenzar este servicio vamos a leer, le invito para que busque en su Biblia, es en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26, Evangelio de Mateo capítulo 26, comenzando en el verso 1 hasta el verso 5. Dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el templo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho con el fin de prepararme para la sepultura. Este pasaje se da horas antes de que Jesús fuera entregado en manos de los romanos para ser crucificado. Vamos a cantar, pero antes queremos insistir, recordarle que invite a otros en casa para conectarse a esta transmisión. Comparta esta transmisión con sus amigos, con su familia durante este tiempo. En un momento más tendremos la reflexión de la palabra del Señor. Mientras tanto, cantamos por las llagas de Jesús. Si lo sabe, cántelo con nosotros. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas Él lavó. Y me bajas poquito el micrófono porque está muy fuerte. ¿Quién va a dirigirlo? Mi mamá mejor porque no tengo la letra bien. Si lo vas a dirigir tú. Unas. No, Sí, con este se oye bien. que no te ves. Sí, más que a veces se corta poquito. Sí. O pásale este para allá, ¿no? No, a ver, vamos a intentarlo así. Sí, porque Otra vez. se escuchó así. Nada más el canto. ¿Listos? Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas se lavó.
la sangre de Jesús. Mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré. Al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré. Y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió que mis culpas se lavó. Con la sangre de Jesús, mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré. Con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Por millares de millares, al Cordero adoraré. Y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré. Con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Por millares de millares, al Cordero adoraré. Y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. El siguiente canto está también en nuestros himnarios y se titula Entera consagración. La primera estrofa es una afirmación, una intención del corazón, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Y no hay duda, después de reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Lo menos que podemos hacer y no nos cuesta, en realidad es un gran gozo, es consagrar nuestra vida al servicio del Señor. Cántelo con nosotros, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Cántelo así desde lo profundo de su ser. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos puedan hallar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor.
enseguida vamos a escuchar un canto por Noah. El canto se titula Nadie como tú. Al que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó para el sacrificio, no nos dará también junto con él todas las cosas que él prometió. Mi Dios, eres tan grande y poderoso, además de darme a tu hijo, me lo das todo. Yo no puedo dejarte de adorar y a tu nombre la gloria dar. Señor mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy, y por los siglos para siempre me amarás. Señor mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy, y por los siglos para siempre me amarás. Si tú, mi buen Señor, cuida las aves, a los cuervos también, que no les falte, considero las flores, su vestir son tan hermosas, cual nunca vi, eso y más, mi Señor. Le das al hombre, le has provisto de paz y bendiciones, has llenado su ser con tu poder. Más que las flores, el hombre es, Señor y mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy, y por los siglos para siempre me amarás. Señor mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy, y por los siglos para siempre me amarás. Y después de este canto, enseguida tenemos la meditación de la palabra del Señor, y en esta ocasión nos va a decir lo que Dios puso en su corazón Luis Gerardo. Después de eso tenemos alguna instrucción, anuncios que aparecerán en la pantalla. Mañana viernes a las 3 de la tarde vamos a estar transmitiendo nuestro servicio de crucifixión. Igual vamos a estar cantando, así que le invitamos para que no pierda el día de mañana. Tal vez usted va a trabajar, si no puede vernos, va a poder repetirlo por la tarde en los medios donde se va a publicar. Enseguida dejamos el lugar a Luis Gerardo. Dios les bendiga a todos. Estoy muy contento de hoy, jueves, poder compartir un poquito de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y quiero pedirles que abran su Biblia en Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. Dice: Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad.
Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y lloró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. En este día quiero hablarles un poquito de lo que pasó ese día en Getsemaní. Y el título de mi sermón es La puerta del Getsemaní. La puerta del Getsemaní. Y la verdad es que el Calvario no sería posible sin el jardín del Getsemaní. Allí muchas veces las oraciones de Jesús fueron oídas. Sin embargo, aquella noche, en este punto en la historia, Jesús oró 3 veces y no escuchó una respuesta del Padre. Este día Jesús oró 3 veces y no recibió una respuesta de su Padre. En ese lugar Jesús disfrutaba de una intimidad con el Padre. Jesús había consagrado ese lugar para orar con Dios. Así que ningún lugar conocía tan perfectamente a Jesús como aquel huerto. Su hierba, sus árboles, sus caminos, su atmósfera, sus sonidos, todo le era familiar. Pero, ¿por qué ese lugar? ¿Por qué Jesús seleccionó aquel lugar para una terrible agonía? ¿Por qué Jesús escogió ese lugar para ser traicionado por aquellos que ya habían decidido matarle? Y es que allí es donde comenzará el camino de sangre. Lucas nos dice que el sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y al pensar en esto, decimos que si en el huerto del Edén, por la complacencia de Adán, vino la ruina de la humanidad, pero en la agonía del huerto del Getsemaní, por la obediencia del segundo Adán, se libró nuestra salvación. La hermosura del Edén fue marchitada por la aparición del pecado, y tan grande fue su efecto que ahora en otro huerto el pecado sería vencido. Así que en este día entremos por la puerta del Getsemaní para que miremos a aquel que oró intensamente antes de ir a la cruz. En este día veamos al Salvador de nuestras vidas preparándose para enfrentar la cruz. Veamos qué nos revelan aquellas grandes gotas de sangre que salían antes de la corona de espina, de los látigos, de los clavos. Conozcamos en este día la magnitud de ese sacrificio hecho por amor a ti y por amor a mí. Y lo primero es que por amor a ti, el Salvador experimentó la más intensa agonía. Por amor a ti. Y lo primero era que Jesús era un hombre sin angustias previas. Lo que Jesús experimentó en el huerto de Getsemaní, Él nunca antes lo había vivido. Él nunca antes lo había experimentado. Pudiera decirse que por su coraje y entusiasmo con el que enfrentó todo su ministerio, que Él fue el hombre más feliz que haya pisado esta tierra. De Él narran todos sus biógrafos que era poseedor de una paz absoluta, jamás quebrantada por nada. Era un hombre manso, era un hombre fuerte y vigoroso, solamente tenía 33 años. Entonces, ¿cuál era la causa de la agonía de Jesús, de esta tristeza tan grande? ¿Por qué había llegado a esa condición su alma? ¿Por qué? La paz que él tuvo al principio ahora se ha acabado, no es más. Ya esa paz que él tenía ahora ya no es más. El hombre que venció a Satanás y a sus demonios ahora está postrado en una incomprensible agonía. Y es que la verdad,
A veces la preparación de Dios puede venir empaquetada en dolor. Y el gozo cantado después de salir de la cena con todos sus discípulos ahora se ha convertido en una profunda tristeza. Ni las multitudes cuando Jesús las veía como ovejas sin pastor, ni el lloro cuando Lázaro murió, o el lamento cuando entró por última vez en Jerusalén, pudieron afligirlo tanto como la aflicción que ahora está enfrentando. En estos momentos Jesús sabía que este no era el fin del mundo, sino el inicio de uno nuevo. Y Jesús no solamente experimentó esta angustia tan grande, sino que las oraciones de Jesús jamás habían sido como aquellas. Las oraciones que Jesús había hecho antes nunca podrán compararse a la oración que Jesús hizo en el huerto del Getsemaní. Y cada vez que Jesús oraba, cada vez oraba más intensamente, y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. La intensidad de aquella oración era tan grande que Jesús la repitió 3 veces. Y en esa oración Jesús le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús subió al jardín y sus pasos eran pesados y lentos. Su amor por ti y la oración lo llevó allí, lo llevó a este jardín. Y hermanos, este es el centro del Evangelio. De esto se trata el jardín del Getsemaní y el Viernes Santo, que Dios ha hecho cosas asombrosas y costosas para acercarnos a Él. Dios ha hecho cosas muy grandes y cosas tan costosas para acercarnos a Él. Y no solamente la oración de Jesús fue diferente a todas las demás, sino que ahora Él experimentaba una angustia sin consuelo. No tenemos idea de cómo eran sus exclamaciones, sus gemidos y esos terribles suspiros. Y quizás si tuviéramos a Jesús hoy aquí enfrente, pudiéramos preguntarle: ¿qué sucedió realmente en el Getsemaní? ¿Qué fue lo que pasó aquella noche? El lugar en el que tantas veces estabas rodeado de una completa quietud y silencio, de repente se ha convertido en un lugar de un tormento tan grande. ¿Qué pasó aquella noche? ¿Qué pasó aquella noche donde todo tu ser se llenó de ruido y de voces, de una angustia incomprensible? Por lo general, nuestras penas, nuestras luchas hallan consuelo. Casi siempre nuestras lágrimas son enjugadas, pero las de Jesús nadie las secó. Aquella noche nadie secó las lágrimas de Jesús. Aquella noche Él no escuchó respuesta de su Padre. Nada. Nadie secó las lágrimas de Jesús. Y para hacerme morar eternamente con Él en el jardín del Edén, el Señor tuvo que morar en el jardín del Getsemaní, una angustia sin fin. Y ahora la mayor alegría para el cristiano casi siempre viene a través del sufrimiento. Ninguna flor puede florecer en el paraíso que no sea trasplantada del Getsemaní. Nadie puede probar el fruto de la vida sin antes haber probado los frutos del árbol del Calvario. Y es que la verdad, la corona viene después de la cruz. Y no solamente por amor a ti el Salvador experimentó la más intensa agonía, sino que por amor a ti y por amor a mí, el Salvador tomó la más cruenta decisión. La decisión de tomar la copa, de tomar aquella copa. Y los discípulos no habían entendido las palabras que Jesús pronunciaría unos días antes del Getsemaní, cuando dijo: ahora está turbada mi alma. Durante 3 años que los discípulos estuvieron con Jesús, ellos no habían escuchado a Jesús decir algo como esto. No lo habían escuchado decir: ahora está turbada mi alma. Y su perturbación era porque la muerte se iba a enseñorear de él. Jesús iba a enfrentar los 3 más terribles poderes: el de Satanás y sus demonios, el del pecado que se enseñorea
del hombre y la muerte, que es un poder insaciable. Y su muerte no sería a causa del pecado, sino para destruir el pecado. Por lo tanto, en el Getsemaní, Jesús vio cómo el poder del pecado, el de la muerte y el de Satanás actuaban juntos. Y esto acrecentó su angustia y su tristeza. Esto que sucedió en el Getsemaní, el más sagrado de todos los peticionarios, oró 3 veces para que esta determinada copa pasara de él. Y no lo hizo. No lo hizo. Y no lo hizo porque Jesús te vio arrojado en un río de una vida que no pediste. Jesús te vio traicionado por aquellos a quienes tú amas. Jesús te vio con un cuerpo que se enferma y con un corazón que se debilita. Te vio mirando al pozo de tus propios fracasos. Él te vio en tu propio jardín del Getsemaní. Y Él no quería que tú pasaras por ese jardín solo. Y la verdad es que fue allí, en el Getsemaní, donde Jesús murió. La cruz es solo la evidencia. Pero en ese huerto, allí en Getsemaní, allí en su angustia, fue donde Jesús murió. Jesús también tomó la decisión de quebrantar su alma. Mientras Lucas dice que Jesús oraba intensamente, Mateo lo describe como que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Estas 2 oraciones reflejan un dolor del alma que es peor que el físico. Lo que él estaba pasando iba más allá que un dolor de corazón, que un dolor de cabeza, que un dolor de la conciencia. El dolor del alma no es posible soportarlo, al menos que haya una confesión o un consuelo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el dolor del alma de Jesús? Jesús acudió con aquel que podía ayudarle, con aquel que podía darle un consuelo, pero esa noche él no lo recibió. Él oró 3 veces y el Padre no dijo nada. Él no recibió absolutamente nada. Y el dolor del alma al final conquistó todo su cuerpo, invadió todo lo que él era. Y la palabra en griego para describir este estado de angustia del alma es mucho más profundo del que conocemos en nuestra versión. La mente de Cristo fue invadida por un estado que le hizo vivir aquella noche sin paz, sin tranquilidad. Aquella paz, aquella tranquilidad que él un día tuvo, ahora ya no era más. Y ahora cuando los hijos de Dios pasan bajo la sombra de la cruz del Calvario, saben que a través de esa sombra yace el pasaje al gran trono blanco. Para ellos, para nosotros, el Getsemaní es un paraíso que Dios llena de presencias sagradas. Su silencio solemne se rompe con la música de tiernas promesas. Su terrible oscuridad se suaviza y se ilumina con la luz del sol, de los rostros celestiales y la música de las alas de los ángeles. Sin saber que aquella noche Jesús sufrió mucho. El Getsemaní para nosotros es algo muy bonito. Gracias a Jesús, gracias a lo que Él hizo. Pero nosotros no nos damos cuenta o no logramos entender por completo todo lo que Él sufrió aquella noche en el Getsemaní. Jesús también tomó la decisión que involucraba un dolor inenarrable. Y es que la naturaleza de Jesús era absolutamente santa e iba a tener que soportar el pecado de todo el mundo, tu pecado y mi pecado. Y fue entonces que la lucha para enfrentar aquel terrible momento donde todo el poder del infierno, del pecado y de la muerte se hicieron presentes allí en el Getsemaní, y la manifestación del más alto y sublime amor por los que vivían bajo el dominio de estos enemigos se hizo presente. Lucas habla
que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y aquel que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que todos nosotros encontráramos la justicia. Porque allí, en ese huerto del Getsemaní, Jesús se olvidó de sí mismo y lloró por nosotros, porque nos amaba más a nosotros que a Él mismo. Y de su perfecto amor lo dio todo para que tú y yo lo recibiéramos todo. Jesús dejó todo para darnos todo. Qué grande amor, tan incomprensible, tan inigualable. Jesús también tomó una decisión que produjo sangre anticipada. ¿Y qué diría la ciencia de lo que le pasó a Jesús aquella noche en el Getsemaní? Habrían diagnosticado a Jesús como un hombre con un tormento muy grande o de alguien que está llevando una pena muy, muy alta. Y la descripción sería de alguien que tiene una enfermedad que lo consume y está a punto de desfallecer. Y la ciencia dice que lo que a Jesús le pasó se llama hematidrosis. Hematidrosis. Y es un poco común, no pasa muy seguido. Es debido a un trastorno emocional y sanguíneo. Y este fue el resultado de una hemorragia en las glándulas sudorípedas. Es un poco complicado de decir. Y su piel se puso débil y sensible. Y sus diminutos vasos capilares estallaron, se rompieron y dejaron ver un agua rojiza. Y la palabra griega perilupos, usada por Mateo, da cuenta de un estado encerrado de abatimiento para el que no hay salida. No lo hay. Es como una especie de prisión del alma. Pero Jesús allí, a pesar de todo eso, Jesús se puso de pie y enfrentó a sus captores. Enfrentó a aquel que con un beso lo iba a entregar. Y aquí, en ese momento, aquí estuvo el triunfo de su decisión. Jesús luchó con ella, pero al final hizo la voluntad de Dios. Jesús dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Y al final Jesús hizo la voluntad de Dios. Y hermanos, la obediencia nos hace progresivamente más fuertes, capaces de soportar fielmente las pruebas del futuro. Y la obediencia en Getsemaní preparó al Salvador para obedecer y soportar el fin que le esperaba en el Gólgota. Y en medio de esta desgarrada escena surge una pregunta necesaria. ¿Hubo algún alivio para nuestro Salvador? ¿Hubo algún alivio aquella noche para Jesús? Se ha dicho que la comunión más grande que un cristiano ha experimentado con Dios ha sido cuando han pasado la más intensa angustia, la más intensa prueba. Jesús aquella noche buscó alivio desesperado. Desesperadamente Jesús buscó un alivio y aquella noche no lo halló, no lo recibió. Jesús oró 3 veces y él no escuchó respuesta de su Padre. No lo escuchó. Aquello lo hizo para que el hombre quien merecía el castigo, ahora él reciba su perdón. Y el pecado comenzó en un huerto y en un huerto se libró nuestra salvación. Porque el camino a la salvación siempre pasa por el Getsemaní. Y siempre pasa por el Getsemaní. Y nosotros no podemos hacer más que recordar su amor que fue manifiesto en una vida santa. Desde un pesebre en Belén hasta un huerto, hasta el jardín del Getsemaní. Jesús aguantó todo este dolor, toda esta angustia, toda esta tristeza en el jardín de Getsemaní, porque Él sabía que tú un día ibas a tener tu propio jardín del Getsemaní.
Él sabía que tú un día ibas a pasar por la ansiedad. Él sabía que tú un día ibas a pasar por la depresión. Él sabía que tú un día ibas a pasar por la soledad. Él sabía que un día ibas a fracasar y que te ibas a equivocar. Y que tus fracasos y tus equivocaciones te iban a tirar al piso y te iban a hacer entrar en una tristeza y en una angustia. Y Jesús aguantó todo esto para que cuando tú estuvieras en tu propio jardín del Getsemaní, no estuvieras solo. Para que cuando tú estuvieras en esos momentos tan difíciles, tan tristes, tan duros, Jesús pudiera estar allí, secando cada lágrima que sale de tu mejilla, que corre por tu mejilla. Jesús soportó todo esto para que tú no estuvieras solo cuando pasaras por tu propio jardín del Getsemaní. Y ahí estuvo. Y Jesús hizo todo esto por amor a ti y por amor a mí. Y muchas de las veces cuando pasamos por nuestro propio jardín del Getsemaní, vamos a escuchar al diablo que nos grita y nos dice de todo y que nos dice que no puedes, que fracasaste, que es mejor que te rindas, y el diablo estará gritándote de todo para que tú te rindas y tires la toalla. Pero en esos momentos Jesús estará a un lado de ti, murmurando, susurrando a tu oído, diciéndote: tú sí puedes, yo estoy aquí, yo pasé por eso, yo pasé por ahí para que yo pasé por el jardín del Getsemaní, por ese momento tan triste, para que tú ahorita no estuvieras solo. Y la razón por la que Jesús susurra a tu oído es porque Él está cerca. Si Él susurra a tu oído es porque Él está cerca. Y Él está cerca gracias a que Él pasó por este momento tan triste en el Getsemaní. Y hermanos, el amor no es el primer sentimiento. Aunque los sentimientos llegan más tarde y se vuelven gruesos y en la franja básica del amor, no constituyen la suma y la sustancia del amor. El amor es hacer lo bueno que Dios dice que debes hacer por otro para complacer a Dios. Ya sea si te agrada o no te agrada, debes hacerlo porque Él dice, y no debes esperar a que te den ganas de hacerlo. El amor comienza con la obediencia a Dios. Y es difícil amar, y a menudo duele amar. El amor significa ir a la cruz por el jardín de Getsemaní. Y Cristo no tuvo ganas de morir por nuestros pecados. Él no tuvo ganas, pero lo hizo de todos modos. Y la Biblia nos enseña que Él soportó la cruz mientras se enfocaba en la alegría posterior que traería. Todo esto Jesús lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Jesús pasó esta noche tan dura en el Getsemaní por amor a ti y por amor a mí. Porque Él sabía que un día tú y yo íbamos a pasar por el Getsemaní. Y Él no quería que lo pasáramos solo. Así que en este día, allí donde estás, quiero invitarte a que cierres tus ojos y hagamos una oración. Vamos a orar. Padre, en este día venimos delante de ti dándote gracias. Muchas gracias, porque tú allí en ese jardín, tú allí en el Getsemaní, decidiste obedecer la voluntad de Dios, decidiste hacer la voluntad de tu Padre. Gracias, Señor, porque aguantaste todo esto lo soportaste por amor a mí y por amor a toda la humanidad. Muchas gracias, porque ahora cuando yo experimento tristezas, ahora cuando yo experimento algún fracaso, algún error, yo sé que tú estás conmigo. Aún yo sé que cuando paso por mi propio jardín del Getsemaní, tú estás allí conmigo, limpiando cada lágrima, dándome fortaleza y ayudándome y animándome a seguir adelante. Es gracias a ti, Señor. Gracias por lo que hiciste aquella noche. Gracias, Señor, por haber muerto
en una cruz por mí. Es gracias a ti que ahora yo puedo recibir tu amor, tu misericordia, esa misericordia que me da lo que no me merezco y que detiene aquello que yo me merezco. Gracias, Señor, por aquella noche, porque aquella noche no fue el fin del mundo, sino el inicio de uno nuevo. Y a ti te doy las gracias por lo que hiciste por mí, por ese amor incomparable e inigualable. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que esta meditación haya servido y afecte nuestra vida de forma positiva. Estamos siendo afectados por todo lo negativo que está pasando ahora en el mundo. Yo espero que este pasaje y esta breve meditación sirva para afectar nuestro corazón de forma positiva. Y insistimos en que estos son días para compartir nuestra fe. Le damos las gracias a el Triunfo de la Cruz en Ciudad Juárez, a Filadelfia en El Paso, a Cántico de Redención en El Paso, y a todos los otros que se conectan con nosotros, a hermanos en San Antonio, en Nuevo Renacer, hermano Roberto, a Centro Cristiano Vida, a Corona de Vida y otros que nos escriben. Les damos las gracias por conectarse con nosotros. Y para los miembros de Filadelfia, donde también se ve esta transmisión, queremos decirle que puede hacer sus donativos, lo hemos estado repitiendo, y puede hacerlo llamando a el 915-321-1312. Ahí le van a atender personalmente y usted va a poder dar instrucciones de qué cantidad desea donar. 915-321-1312. Ahí mismo le pueden dar información si prefiere ir personalmente y hacer un depósito bancario. El otro es el 233, es 915 también, 233-3323. Usted puede llamar, o más bien dicho, mandar un mensaje de texto con la palabra give, y de regreso va a tener instrucciones. Solo siga las instrucciones, no va a hablar con nadie, solo seguir instrucciones, y su donativo es depositado automáticamente en el Ministerio Evangélico de la Iglesia Filadelfia. Para el Triunfo de la Cruz ya conoce también la forma de hacerlo a través de su pastor o líder celular, y en Cántico de Redención también tiene las instrucciones. Le damos las gracias por estar este tiempo con nosotros, y le queremos recordar, envíenos sus peticiones de oración todos los días estamos orando por la necesidad que estamos enfrentando en la comunidad, y le recordamos: ore todos los días, póngase en las manos del Señor. Nos vemos el día de mañana con otra consideración, otra meditación en el texto. Muchas gracias.